Hola, mi nombre es Martín Burón y en este video vamos a ver algunos... Bien, retomando con nuestro ejemplo en el que contábamos con las clases A, B y C, la primera pregunta que vamos a contestar en nuestro video es ¿qué información sería necesaria almacenar para representar las instancias de estas clases? Para poder contestar esta pregunta, lo que tenemos que pensar es en qué es en lo que se diferencian dos instancias de la misma clase. Teniendo en cuenta este detalle, rápidamente podemos concluir que dos instancias de la misma clase se van a diferenciar solo por sus atributos, por los valores de sus atributos. Tomemos como ejemplo los objetos O1 y O2, cuyo comportamiento va a ser básicamente el mismo, pero sus valores de los atributos de instancia son distintos. Y por lo tanto, por cada objeto que creemos, vamos a tener que guardar espacio para poder representar los valores de sus atributos de instancia. Ahora, si analizamos también los objetos de la clase B, como por ejemplo O3, como sabemos que la clase B hereda de A, también en consecuencia sabemos que todos los objetos de la clase B van a tener como atributos de instancia los atributos de instancia de la clase A, además de todos los atributos que sean definidos o redefinidos en la clase B. Esto nos puede despertar la duda de por qué es necesaria la coexistencia de ambos atributos B, siendo que, en nuestro ejemplo, el booleano ocultaría al entero para los objetos de la clase B. Y la respuesta a esta pregunta es que ambos valores son necesarios porque se puede acceder al entero por medio de super o bien mediante los métodos que hayan sido heredados de la clase ancestro, como podría ser el método M2. Y para completar nuestro ejemplo, tendríamos que los objetos de la clase C, como es el caso de O4, van a heredar los atributos de instancia de la clase A, los atributos de instancia de la clase B, y además van a necesitar espacio para representar los atributos de instancia propios de la clase C. Bueno, hasta el momento hablamos de los atributos de instancia de los objetos, pero no tuvimos en cuenta que el comportamiento de los objetos de las distintas clases puede no ser el mismo, incluso por más que se traten de objetos relacionados por una jerarquía de herencia entre las clases. Para poder analizar qué es necesario para modelar los distintos métodos que van a definir el comportamiento de las entidades de nuestro sistema, vamos a considerar una clase cliente llamada X que nos va a permitir estudiar los detalles involucrados en la invocación a los métodos de un lenguaje orientado a objetos. Esta clase va a contar con un atributo de clase S, un método de clase también llamado metx1, que recibe como argumento un objeto del tipo A, un método de instancia metx2 y finalmente el método de clase main, que es el que va a dar inicio a la ejecución de nuestro programa. Dentro del método main vemos que contamos con la invocación del método de clase metx1. Como metx1 es un método de clase, su vinculación de código se realiza de forma estática en el momento en el que el código es traducido. Por otra parte, vemos que dentro de metx1 hay una invocación al método de instancia m1 del objeto al que hace referencia el argumento p. Como m1 es un método de instancia, la vinculación de código es dinámica, ya que el código que vamos a ejecutar va a depender de la clase del objeto al que hace referencia la variable p cuando es invocado este método. No nos tenemos que dejar engañar por el hecho de que metx1 es un método de vinculación estática. Lo que es estático es la vinculación entre la llamada de metx1 del método main y el código correspondiente a esta invocación. Sin embargo, como P puede hacer referencia a objetos de distinta clase, el código que quede ligado a la invocación del método m1 de P puede variar.
En nuestro caso, cuando invoquemos a metx1 de p con la variable b, que hace referencia a un objeto de la clase C, se va a invocar el método m1 de la clase C. Ahora, con esta nueva invocación del método metx1, lo que vamos a tener es que se va a invocar el método m1 de la clase B. Para lograr polimorfismo en los lenguajes orientados a objetos, se requiere soporte para la vinculación dinámica entre el código de un método y su invocación, como vimos en el ejemplo anterior. Para esto, el sistema tiene que poder determinar en tiempo de ejecución qué versión del método a ejecutar en función de la clase del objeto receptor del mensaje. Nosotros, para la implementación de la vinculación dinámica de código, nos vamos a basar en la implementación de herencia basada en copia para los lenguajes con tipado estático del estilo de Java, C++ o C#. Para esto vamos a utilizar Virtual Tables o tablas virtuales, que son tablas con referencias a las versiones de los métodos que van a ser utilizados por las instancias de cada clase. Si bien en los lenguajes con tipado dinámico la vinculación dinámica se ve de forma mucho más natural, existen ciertas complicaciones para implementarlas, ya que este tipo de lenguajes incluye información simbólica en ejecución y utilizan otro tipo de estructuras de representación en memoria. Para poder implementar las invocaciones de los distintos métodos de nuestro sistema, vamos a tener que contar con tres tipos distintos de estructuras en ejecución. En principio, vamos a tener que contar con los Class Instance Records o registros de instancia de clase, los cuales almacenan información de las instancias. Esto es, el valor de los atributos y una referencia a los métodos de instancia por medio de una referencia a una Virtual Table. Por otro lado, también vamos a contar con los Class Records o registros de clases que van a almacenar información relacionada con cada clase, es decir, los atributos de clase. Por último, vamos a contar también con las Virtual Tables, que almacenan información para poder resolver la vinculación dinámica de código. Cada Virtual Table va a tener una referencia a los métodos de instancia que van a ser vinculados dinámicamente durante la ejecución del código. Vale aclarar que las referencias a los métodos de clase no necesitan ser guardadas, ya que los mismos, las invocaciones de los mismos se resuelven de forma estática en el momento de la traducción. En cuanto al almacenamiento de estas estructuras, vamos a tener que almacenar los registros de instancia de las clases en la memoria dinámica o heap, ya que estos registros son creados de manera dinámica durante la ejecución cada vez que estamos creando un nuevo objeto. Por otro lado, los registros de clases o las tablas virtuales se almacenan en la memoria de datos, ya que se crean en tiempo de compilación o traducción o antes de comenzar la ejecución, ya que todos los datos que manejan este tipo de estructuras son estáticos. Ahora volvamos a nuestro ejemplo. Vemos que cada instancia almacena los atributos de instancia de cada objeto y además una referencia a la Virtual Table de la clase. Así, nuestra instancia de la clase A, el objeto 1, va a tener una referencia a la Virtual Table de la clase A con una referencia a los métodos M1 y M2. Por otro lado, otra instancia de la clase A, como es la instancia O2, también va a hacer una referencia a la Virtual Table de la misma clase, y por lo tanto esta Virtual Table es compartida entre todas las instancias de la clase A. Ahora analicemos el caso del objeto O3, que era una instancia de la clase B.
vemos que el registro de instancia de este objeto cuenta con campos correspondientes a las variables de instancia heredadas y además se añaden nuevos campos para las variables de instancia propias de esta clase. Lo que debemos tener en cuenta para implementar estos registros es que las variables heredadas deben encontrarse en la misma posición en la que se encontraban en los registros de instancia de la clase ancestro, ya que los métodos de la clase ancestro pueden ser invocados por los objetos de las clases derivadas y las referencias a las variables de instancia que pueden hacer referencia a estos métodos invocados de la clase ancestro van a resolverse con respecto a las posiciones que ocupaban estas variables en los registros de instancia de la clase ancestro. Por otro lado, los registros de instancia de la clase B van a referenciar a las virtual tables correspondientes a la clase B. Para los métodos heredados directamente se va a copiar la referencia de los métodos de la clase ancestro. Y en cuanto a los métodos redefinidos, se va a copiar la referencia del método correspondiente a los objetos de esta clase sobreescribiendo la referencia anterior. Y al igual que lo que pasa con las variables de instancia, los métodos heredados y redefinidos tienen que respetar la posición con la que fueron definidos en las virtual tables de la clase ancestro, ya que las referencias a estos métodos se va a resolver utilizando las posiciones relativas al principio de la virtual table de la primera clase donde fueron definidos. Por último, tenemos el registro de instancia correspondiente a los objetos de la clase C y que en el caso de nuestro ejemplo, va a corresponder a el registro de instancia del objeto O4. Vemos que se copiaron los campos correspondientes a las variables de instancia de las clases A y B y además se agregaron los campos para las variables de instancia de la clase C. Y en cuanto a las referencias de la virtual table, vemos que los objetos de esta clase van a hacer referencia a la virtual table de la clase C, en la cual se van a encontrar los métodos heredados, los redefinidos por las clases ancestro, pero además se van a agregar los nuevos métodos correspondientes a los objetos de esta clase, que serían la sobrecarga del método M2 y la definición de un nuevo método M3. Como ya lo habrán notado, las virtual tables de una clase mantienen las referencias al código de todos los métodos de instancia que pueden ser invocados desde instancias de esa clase. En cuanto a las estructuras necesarias para representar al objeto de la clase X, vamos a tener que el registro de instancia de esta clase solamente va a contener una referencia a la virtual table de la clase X, ya que esta clase no contiene variables de instancia. Fíjense que la variable S es una variable de clase. Y el único método al cual se va a hacer referencia en la virtual table de la clase X es al método metx2, que es el único método de instancia de esta clase. Recuerden que en las virtual tables solo vamos a guardar referencia a los métodos de instancia. En cuanto a los métodos de clases, la referencia de estos métodos no se va a almacenar en las virtual tables, ya que su dirección se conoce en tiempo de compilación y su invocación es análoga a la de las unidades en los lenguajes imperativos, como ya vieron en la teoría. En este caso, como X cuenta con una variable de clase, el valor correspondiente a esta variable va a ser almacenado en el registro de clase de la clase X. Vale aclarar que este registro va a ser compartido por todas las instancias de esta clase para acceder al valor del atributo de clase S.
Además de las estructuras necesarias para modelar a los objetos y su comportamiento, a la hora de invocar un método vamos a necesitar construir su registro de activación. Como ya se vio en la teoría, el registro de activación de una unidad en un lenguaje imperativo tiene la siguiente forma. En primer lugar, vamos a encontrar el puntero de retorno en el cual se almacena la dirección de la instrucción que debe ser ejecutada luego de que haya terminado la invocación del método. Al finalizar con esta invocación, el PC va a ser actualizado con la dirección en el puntero de retorno. En segundo lugar, vamos a contar con el enlace dinámico, en el cual se almacena la dirección base del registro de activación de la unidad llamadora. Siguiendo la cadena de enlaces dinámicos, podemos inferir la secuencia de activaciones, es decir, la secuencia en la que se fueron invocando las distintas unidades. Y la dirección almacenada en el enlace estático va a ser utilizada para actualizar el registro actual una vez que haya finalizado la invocación. Luego vamos a tener el espacio correspondiente para almacenar los valores de los parámetros y finalmente para almacenar los valores de las variables. Como ya dijimos anteriormente, la invocación de los métodos de clase es análoga a la invocación de las unidades y por lo tanto el registro de activación de un método de clase es igual al registro de activación de una unidad. En cuanto al registro de activación de los métodos de instancia, vemos que esta estructura cuenta con un campo extra para guardar la referencia dis, que es ni más ni menos que la referencia al registro de instancia correspondiente al objeto que recibió el mensaje. Además, cabe aclarar que como Java no cuenta con bloques anidados, no es necesario contar con el enlace estático dentro de los registros de activación. Este enlace almacena la dirección base del registro de activación de la unidad que contiene a la unidad invocada y sirve para poder resolver las referencias no locales. Para terminar con esta parte, vamos a ver un ejemplo y así vamos a analizar cómo se relacionan entre sí todas estas estructuras que acabamos de ver y cómo se relacionan con nuestro código. Antes que nada, vamos a tener que cargar en memoria de datos los registros de clase en los cuales, como ya dijimos, se almacenan las variables de clase. Luego vamos a tener que cargar las virtual tables con las referencias a todos los métodos de instancia, que para nuestro ejemplo solo vamos a considerar la virtual table de la clase C, ya que por el momento solo vamos a contar con un solo objeto en nuestro sistema y que va a pertenecer a esta clase. Para comenzar con la ejecución de nuestro programa, debemos invocar al método main, por lo que debemos cargar su registro de activación en la memoria de datos. Notemos que no importa el valor que haya en el puntero de retorno o en el enlace dinámico del registro de activación de main, ya que al finalizar la invocación de este método va a terminar nuestro programa. Y una vez que hayamos cargado el registro de activación, vamos a tener que actualizar los valores del registro actual y del registro libre. Ahora situamos el PC en la primera instrucción correspondiente al método main. El primer paso de nuestra ejecución es crear una nueva instancia de C y por lo tanto vamos a tener que crear un registro de instancia de esta clase. Luego, la dirección base del registro de instancia es cargado en la dirección de memoria asignada para la variable b. Y a continuación vamos a cargar la referencia a la virtual table de la clase C en el registro de instancia del nuevo objeto. Ahora pasaríamos a ejecutar la segunda instrucción en la cual se invoca al método estático metX pasando como argumento la variable b.
Para esto debemos cargar el registro de activación correspondiente al método metx1 a partir de la dirección apuntada por el registro libre. El puntero de retorno lo vamos a cargar con el valor de la dirección de memoria correspondiente a la instrucción del método main que precede a la invocación del método metx1. Nosotros la vamos a representar con ese numeral. En cuanto al enlace dinámico, lo vamos a cargar con la dirección base del registro de activación de la unidad llamadora, que es justamente la dirección apuntada por el registro actual. Y luego vamos a asignar en la dirección de memoria asociada al parámetro formal el valor que tiene asociado el parámetro actual, es decir, la referencia al objeto de la clase C. Una vez cargado el registro de activación, se actualizan los valores de los registros actual y libre. Debemos recordar que la dirección del código de los métodos estáticos se conoce siempre en tiempo de compilación, y esto quiere decir que no hay vinculación dinámica y no se busca la dirección de los métodos mediante el uso de las virtual tables. Por lo tanto, ahora que tenemos que actualizar el PC en nuestro próximo paso, podemos hacerlo de forma manual, indicando la dirección de comienzo del método que estamos por invocar. Una vez que el PC es actualizado, comienza la ejecución del método. Ahora, la primera instrucción con la que nos topamos en metx1, debemos enviar el mensaje M1 al objeto referenciado por el parámetro P. Es decir, debemos invocar el método M1 de la clase C. Así que para poder hacer esto, ahora cargamos el registro de activación correspondiente a este método, comenzando en la dirección apuntada por el registro libre. Luego cargamos el puntero de retorno, también cargamos la dirección del enlace dinámico, que va a ser la dirección apuntada por el registro actual. Y como este se trata de un método de instancia, dentro del registro de activación vamos a tener que almacenar una referencia al registro de instancia correspondiente a este objeto, que es justamente la referencia que está almacenada en la variable P y que hace referencia a la base del registro de instancia del objeto de la clase C en nuestro heap. Finalmente, actualizamos los valores de los registros actual y libre, y para poder realizar la vinculación dinámica entre la llamada de M1 y el código, vamos a tener que utilizar la referencia dis para poder acceder a la virtual table de la clase C y así poder obtener la referencia al método que queremos invocar, que vendría a ser el primer método dentro de la virtual table de la clase C. De esta forma obtenemos la dirección de M1 con la que vamos a poder actualizar el PC y así terminamos con la segunda parte de la serie de videos correspondientes a la implementación de lenguajes orientados a objetos utilizando el procesador abstracto SimpleSem. Los espero en el próximo video. Gracias por tu atención. Saludos.